Como verán, el día de hoy en la mañanera se anunció, estuvo en la mañanera Marcelo Ebrard, ¿no? Secretario de Relaciones Exteriores, y nos vino a contar pues qué es a lo que llegó a los acuerdos. Nos presentó pues la agenda de preocupaciones o propuestas de México, lo que puso sobre la mesa con Mike Pompeo. A 45 días de la implementación del plan para atender el fenómeno migratorio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hicieron una buena evaluación y continuaremos con la misma estrategia, indicó Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Sostuvo que es conveniente para ambos países llegar a acuerdos al respecto y reiteró que lo mejor fue que se ordenara el flujo migratorio, el que se cuidara a los migrantes, que se respetaran los derechos humanos y que vaya acreditándose poco a poco, que no es un asunto fácil el atender las causas que originan la migración. Marcelo Ebrard resaltó que el flujo migratorio presenta una reducción del 36.2% derivada de la estrategia adoptada por México conforme a la propia ley en la materia. Afirmó que el hecho de aplicarla no significaba actuar con subordinación a Estados Unidos. O sea, esto la verdad que el 36.2, recordemos que precisamente hace 45 días, ¿no? Primero le daban 45 días para que redujera. Él pidió esa oportunidad, incluso no nada más se la pidió allá al Mike Pompeo, sino al mismo presidente Andrés Manuel, ¿no? Le presentó un plan de trabajo y que le permitieran demostrar que se podía reducir este flujo. Pues el 36.2 creo que es muy bueno, ¿no? Para que haya reducido. Bueno, dentro de los temas abordados en el encuentro en las instalaciones de la Cancillería mexicana, destacó la necesidad de que haya corresponsabilidad y compromiso de los Estados Unidos respecto a la inversión y a las oportunidades de desarrollo en Honduras, Guatemala y El Salvador. Abordaron el avance en la implementación de Sembrando Vida en El Salvador y Honduras. Ahí es muy importante ya, o sea, ya se implementó esto, ya hubo cierto dinero que se invirtió del gobierno mexicano. Claro, del gobierno mexicano. Incluso Marcelo Ebrard ahí comentó, o sea, esto es para decirles que no nada más es el gobierno mexicano, que también deberían estarlo haciendo los Estados Unidos, ¿no? Que nos corresponde a los dos países. Sin embargo, también pasaron por ahí unas tomas en donde ambos presidentes están entregando ya los programas y le agradecen al gobierno mexicano por este dinero que están dando como ayuda, ¿no? Sobre el control de armas y ante el incremento de su uso registrado en México durante diferentes hechos delictivos, acordaron aplicar acciones conjuntas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en las que participarán las Secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, junto con las autoridades norteamericanas, luego del interés que manifestó el secretario de Estado Mike Pompeo. Es uno de los temas que también muy importantes. ¿Por qué? Porque siguen habiendo mucha delincuencia. Y lo que dice Marcelo Ebrard es que siguen entrando armas a México, y aunque en Estados Unidos está permitido y por ley puedes traer algún arma, en México no. Entonces, pues ahí le está exigiendo de alguna manera a Estados Unidos, no puede ser, exacto, que ya impidan eso, que ayuden. Sí. En cuanto a la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Ebrard propuso organizar un grupo binacional con el propósito de que sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines, ya que dijo, de poco serviría una detención y el procesamiento de un delincuente si los activos no se recuperan, ¿no? Ahí es un tema un poco delicado, porque ustedes creen de la cantidad ahorita que ya estábamos hablando, que tan fácil, que tan fácil los Estados Unidos lo van a dejar, ¿no? Seguramente se lo van a quedar. Entonces vamos a ver ahí la estrategia que tienen, pues para ver cómo, pues, si micha y micha o qué van a hacer, ¿no? Claro, sí, exacto. Y sobre todo llegar al fondo de los involucrados. Sí, porque finalmente lo que te decía, ellos dicen, bueno, el dinero está allá, la mayoría de ese dinero está allá, ¿no? Entonces no sabemos cuánto es incluso, tenemos una idea, un cálculo, pero los que realmente lo saben, pues son ahorita los Estados Unidos, porque pues todas las últimas declaraciones, como condenan al Chapo, es por todo lo que la gente habló ahí, lo traicionó, ¿no? Entonces, por eso es que tienen más o menos una idea, pero
no están seguros de cuánto es el dinero. La representación de México estaría compuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la FGR principalmente. Además de estos temas, hablaron sobre la imposición de aranceles al tomate y la preocupación por los 1.4 millones de productores afectados, ¿no? O sea, estos de que quieren revisar el jitomate, dicen, en lo que lo revisan, Sí. o Se sea, va a echar a perder. se echa a perder, y son 1.4 millones de productores que van a afectarse en esa tontería. Bueno, entonces también pidió que, aunque no era algo que directamente a Mike Pompeo le concierne, pues que lo tomara en cuenta y que lo llevara allá, ¿no? Para que sea algo que se trate. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores pidió revisar la posibilidad de que las repatriaciones de mexicanos sea por la vía aérea a la Ciudad de México. Fue una reunión exitosa para los intereses de México. Se desarrolló en un ambiente cordial y acordaron un nuevo encuentro dentro de 45 días en Washington, detalló Marcelo Ebrard. Esta semana el Instituto Nacional de Migración presentará el modelo de estaciones con las que trabajará, iniciando en Chiapas, Tabasco y el norte del país. Dispondrá de 60 millones de pesos del Fondo Yucatán para el financiamiento de acciones. En conclusión, pues para ambos países, al parecer, fue una reunión exitosa. Creo que como para Marcelo Ebrard es pues su tanque de oxígeno, tiene otros 45 días para seguir trabajando. Yo, en lo personal, creo que tiene mucha validez esto. Desafortunadamente en la mañanera hubo otro tipo de acontecimientos, de eventos que sucedieron, de provocaciones, incluso Andrés Manuel. Lo vimos desde el fin de semana, el sábado en San Luis, sí. ¿no? Este grupo de gente que va a golpear, o sea, tú no puedes ir a la casa de alguien, irrumpir y estarlo ahí como amedrentando y decir que vas a ir a dialogar, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, por mucho que las personas quieran platicar con nosotros, tengan cierta necesidad, pues no haces eso. Entonces es una provocación. El día de hoy, desde mi punto de vista, lo que le pasa a Andrés Manuel es que pues ya viene un poco molesto, ¿no? Claro. de ver este grupo de golpeadores que no se cansan, que ya sea por periodicazos, que ya sea en los medios de comunicación masivo, que ya sea por todos lados, están golpete y pues yo sentí que Andrés Manuel pues sí, ya está muy, muy molesto el día de hoy, ¿no? Igual también cansado, ¿no? Ya un poco harto de que estén tratando de engañarnos, de que estén tratando de provocarlo y que estén tratando de que te falseen, ¿no? Para seguir fregando, ¿no? Pues el ejemplo es la revista Proceso, que mucho tiempo fue realmente una revista de crítica importante contra los gobiernos priistas y panistas. Pero justamente a partir de que se incorporó, ayudó el hijo de Julio Scherer, y se incorporó al equipo de Andrés Manuel López Obrador, pues dejó su parte de responsabilidad en la revista Proceso y quedó nada más su hermana. Su hermana, claro. Pero resulta que la hermana es cuñada de Margarita Zavala, ¿no? Y además tiene, se presenta en grupos noticiosos de lo que es la prensa fifí y se comporta prácticamente como tal. Entonces realmente el proceso es una lástima que sí, porque yo sí percibo que cuando hay sale la revista Proceso, a veces hay publicaciones que no están bien sustentadas por abajo. O sea, tú te pones a ver el trasfondo o lo que se ha explicado en otros lados y no justifica a veces la leyenda que está en la portada. Claro, sí. Sí, pues la verdad es que eso es importante decirlo, ¿no? Lo que viene del trasfondo, porque la gente pues piensa que Andrés Manuel pues simple y sencillamente ya actúa impulsivamente, pero no, sí de verdad que hay provocaciones muy bien fundamentadas. Digo, lo que hizo también Reforma, lo tuvo que sacar, varias cosas y decirle, ¿no? Claro que no gusta, incomoda, pero finalmente pues es lo que dice, o sea, le exigen a Andrés Manuel que sea un buen presidente y que no actúe impulsivamente, pero los medios, por ejemplo, los periodistas, nosotros tenemos la obligación de investigar, tenemos la obligación hay una cierta ética, debe de haberla, no podemos aventar, ¿no? Nada más así, que nos digan, ustedes les toca pegarle a tal y péguenle. Pues ¿y dónde está tu ética, no? ¿Dónde está tu profesionalismo? ¿O en qué escuela estudiaste? Así es, eso en cuanto a los medios. Pero yo tomo otro tema muy importante que es, sí, la desagradable actitud
que está obligado a tomar el gobierno mexicano con respecto a los migrantes. Realmente lo estamos practicando, lo estamos de alguna manera cazando y copando, sí obedeciendo a la Constitución, como dice Marcel Ebrard, pero más que eso, lo que pasa es que nos están obligando. Yo lo veo de esta manera. O sea, yo a diferencia de Porfirio Muñoz Ledo, que es el que más ha criticado, y además alguien que yo respeto tremendamente a Porfirio Muñoz Ledo por su capacidad política y demás, pero yo quisiera que Porfirio Muñoz Ledo se pusiera en el papel de Obrador. ¿Y cuál es la prioridad de Obrador? No hay otra más que una prioridad suprema, que es sacar a México de la ridiculez económica en la que está y sacar a la gente de la pobreza. Mandarnos hacia un país que seamos potencia económica. Y él está apostando mucho a no endeudarse, no hacer más, recaudar más, no pedir prestado, con lo que se tiene tratarse, y con lo que se tiene sí, primeramente rescatar a Pemex y las relaciones, porque es lo que eso nos va a evitar fuga de divisas y nos va a dar dinero tangible justamente al gobierno para hacer más proyectos. Pero eso no se va a poder lograr si nos ponemos a pelear con Estados Unidos. Si Estados Unidos nos devalúa con sus argumentos, o sea, el peso mexicano, sí, sería un golpe fuerte. Tu dedo, simplemente tu dedo se multiplica. Si estoy debiendo 20 pesos, me bajas el dólar, me bajas el peso, y entonces estoy debiéndote 30. Y no te gustó lo que sigo haciendo, entonces me vuelves a bajar y te estoy viendo ahora 40. Sí, porque tenemos una deuda fuertísima. Así es. Entonces, el imperativo de Obrador es que México salga de la cloaca económica que nos dejó el neoliberalismo y que realmente apuntemos hacia un primer mundo económicamente hablando y obviamente socialmente hablando. Entonces, eso está haciendo que de alguna manera tenga que doblar las manos Obrador y no hacer lo que todos los mexicanos ya hicimos, ya lo vimos cuando empezaron a migrar para acá. Obrador dijo, pues que pasen, nosotros vamos a tratar de protegerlos, de cuidarlos, que ya no tienen que llegar. Pero viene Trump y te impone, y no puedes hacer otra cosa. Cuando si tu necesidad no fuera sacar a México de la pobreza económica en la que está, de la cloaca en la que está, pues entonces te la vas campechaneando, pues sabes que discúlpame, pero van a tener que pasar y ni modo. No, o sea, cuando tienes una inercia hacia un crecimiento económico, no puedes, menos patear cuando estás debiéndole a ese tipo todo lo que le debes. Sí, bueno, a mí me parece que los puntos que mencionó Ebrard en cuanto al flujo migratorio, bueno, sí estamos conscientes de esta situación que comenta Manolo, de que pues tiene que un poco doblar las manos y ceder a sus chantajes y demás. Bueno, lo logró en 36.2%, que bueno, no es mucho, pero tampoco es nada, ¿no? Es sustancial. Entonces, bueno, eso ya está ahí puesto. A mí me parece que en la parte de recuperación de activos financieros pues ayudaría mucho este involucramiento que hace con esta comisión binacional que ya mencionabas, Héctor. Sí combinarlo porque finalmente, bueno, Estados Unidos se lo quería quedar, ¿no? De inicio, o sea, era porque están allá. Pero entonces, bueno, en esta parte como de justicia social a todos los muertos que ha habido de este lado, bueno, pues sí tiene que haber un involucramiento total del gobierno mexicano. Y a mí me parece que eso pues es importante porque es resarcir un poco el daño y, bueno, en esta austeridad en la que estamos con el gobierno federal, vendría muy bien esta recuperación. Entonces eso pues como que sí está bien que se involucre el gobierno mexicano allá. Y a mí lo que me parece grave es lo de las armas de Estados Unidos acá a México, porque aumentó en 122% las armas de asalto. Entonces imagínense que es más del 100%, ¿no? Sí, claro. Es una cifra terrible, con todas estas armas de acá, las del cuerno de chivo y todas estas que tienen balas de 600, 900 balas o más. Entonces eso sí es alarmante. ¿No será que ya habría esa situación desde antes y Claro, lo que pasa es que antes estaba muy maquillada, decía. ¿no? Sin embargo, estaba muy maquillada, porque yo creo que la familia y todos estos grupos... Pues es donde se surten. Exacto, o sea, esas cantidades que ahorita
ya son altísimas, yo siento que sí ya venían desde mucho antes y que están muy maquilladas, las cifras totalmente maquilladas. Por eso es importante que sí lo haya No, totalmente. Sí. Bueno, estos son datos del mismo gobierno, pues. Entonces, lo que yo quiero decir es que, bueno, este flujo de armas, pues incrementa el acto delictivo en la ciudad, en todo el país. La peligrosidad de la ciudad. Y entonces esto, bueno, refuerza estos grupos delictivos que a la vez operan para hacer todo este ruido o esta maquinaria, pues en contra del mismo gobierno, claro, ¿no? Incluso. Entonces es como un circulito. La ciudad y el gobierno en general. Pero, y lo más triste aquí, pues es que no todo es político o económico, sino que pues son vidas, o sea, estamos hablando de pérdidas humanas. Entonces, bueno, ahí yo sí veo, como que un poco, a ver cómo le va a hacer, en todo caso, la Guardia Nacional, independientemente que si es civil o que si todavía siguen estos golpeteos que bueno, o sea, ya deberían bajarle también un poco para dejarlos actuar y ver qué está pasando y entonces sí centrarnos en que cumplan con sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. El tráfico el tema del tráfico de personas, que incluso mencionaba Andrés Manuel, que usan ya estos trailers piratas, ¿no? Que los disfrazaron. Que los disfrazaron, pero ya también de otras empresas grandes que son totalmente clonados, ¿no? Las placas, todo. Entonces también ese tema es importante también porque viene toda la migración, o se están combatiendo por un lado estas fronteras al sur del país y por otro lado pues sigue habiendo el flujo migratorio hay ilegal. un empresario al que ya le detectaron como el segundo de 4 a 5 dijeron, de 4 a 5 trailers. Entonces, sí. No quisiera dejar de mencionar lo siguiente, miren, hace 2 o 3 años empezaron una guerra en Siria, los norteamericanos, el Pentágono norteamericano, apoyado por la Organización Tratado Atlántico Norte, OTAN, empezaron una guerra que hizo que millones de gentes empezaran a emigrar a Europa. ¿Sí? Sí. De sirios. De sirios empezaran a emigrar a Europa. Pareciera que el interés era entonces crearle graves problemas a la Unión Europea, con el ánimo, pues un poco de, a lo mejor, ayudar a desintegrarla, no sé. Ustedes vieron que Gran Bretaña se salió, por ejemplo, está a punto de salirse de la Unión Europea. Sí, el Brexit. Así es. Porque la Unión Europea ha mantenido una posición, pues así, un poco de globalismo, cosas de ese tipo, pero evidentemente que hubo el interés de crear problemas en Europa. Y 1 año y fracción después, entonces el asunto se viene de Centroamérica para acá. Muchos han acusado que el magnate norteamericano polaco George Soros, ¿sí?, que trabaja para la casa Rothschild, financió a través de diversas ONGs esta migración centroamericana a su paso por México y hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, crearle problemas a Trump, porque el señor Soros, él está identificado con el grupo que en Estados Unidos es el llamado grupo globalista, y en el cual lo presiden la señora Clinton, los Obama, la señora Pelosi, ¿sí? Ellos son un grupo financiero muy poderoso del Partido Demócrata, ¿sí? Entonces, querían crearle problemas a Trump para desestabilizarlo antes del proceso electoral. Ganaron los demócratas, es cierto, pero una victoria muy pírrica, porque realmente el Senado, que es el que decide la política internacional, la siguen controlando los republicanos. Entonces, pero fue una carambola de 2 bandas, o quiso ser, porque también eso le creaba problemas a México, ¿verdad? Eso le creaba problemas a México. Pues entonces, dos pájaros. Sí, eso sí. El asunto no está fácil, pero por otro lado, ya para no alargarme mucho, el señor Pompeo pertenece a un grupo de halcones en Estados Unidos, que es un grupo llamado continentalista, cuyos objetivos son dominar el continente americano a través del NAFTA, del Comando Sur que domina América Latina, ¿sí? Y que su interés es dominarlo por las buenas o por las malas. Este grupo que es de halcones, ¿sí?, es un grupo muy radical,
tiene de algún modo controlado al propio presidente Trump, porque tienen en esas posiciones al vicepresidente Pence, a John Bolton, que es un halcón terribilísimo, ¿verdad? Y el señor Pompeo pertenece o alcohol. Alcohol, las dos cosas. No estamos hablando de Calderón, ¿verdad? Bueno, entonces, estos grupos que dominan el poder norteamericano, ¿verdad? Usted se refiere y eso tiene que tener todo Latinoamérica, al destino manifiesto. No, evidentemente. Proclamado que sí, ¿no? desde años atrás, donde ya hay gente que se lo sigue, pero sobre todo la gente que sí lo está tratando de llevar a cabo y que lo toma como... Porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios que le asigna a cierta gente, y ellos son de los que están en Estados Unidos, los gringos, ¿no? Para que toda América Latina les corresponda, porque como son una superespecie, ¿no? Así es, una raza superior, entonces ellos tienen el destino girado por Dios, para que, por eso las religiones... Nos ganó el tiempo, pero bueno, creo que era importante decirlo. Y bueno, antes de despedirnos, para que vayan preparando ahí, por ahí en los sentimientos que tienen, ahorita que nos despidamos. Así comparten. Es, muchas gracias por escribirnos. Tenemos saludos a Shanti, de 12 años, que nos está viendo. Muchas gracias. Un abrazote a Shanti. También Alex Rodríguez dice, el problema de la basura se soluciona desde la casa, educación. Saludos a todos. Y especialmente a Daida. Claro. Saludos. También tenemos a Juan Pablo Tlatempa, que dice, de la misma manera en que Estados Unidos intervino en Libia para derrocar a Gaddafi, ahora lo hace para derrocar a Maduro. No soportan a aquellos que no están de acuerdo con el sistema capitalista neoliberal. Así tienen toda la razón, Pablo. También tenemos a Trujillo Manuel, buen trabajo, felicidades. Gracias, Manuel. Gracias, Trujillo Manuel. Y bueno, Rogelio Santiago dice, no se puede decir nada, ¿verdad? Y yo, pues bueno, nadie le contestó, pero pues no, aquí todos pueden opinar, pueden escribir, ya todo se puede decir. Todo se puede, para bien y para mal. No hay libertad de expresión. Faltar al respeto a nadie. No somos chayoteros. Así es. Pero si ya la autocensura viene, pues ya. Podemos hacerla. Gracias por favor. Bueno, yo antes de despedirme les quiero compartir algo, unas palabras, que nos dejó una persona, un testimonio con poco más de 60 años entregados al cooperativismo. Don Luis insiste en que la gente común debe volver los ojos hacia la gente común, porque en realidad no tiene a dónde más volver a los ojos y ver en sus iguales la única posibilidad de salir de sus angustias. Los poderosos seguirán orinándose de la risa mientras la gente siga alimentando la desconfianza hacia sus iguales. Pues mientras eso siga ocurriendo, ahí estará el poeta para recordar su estupidez. Habla el poeta en voz baja para que lo oigan todos. Moradores de los suburbios, somos los comensales no invitados, que llegamos tarde a todas partes. Nuestros pueblos se echaron a dormir y mientras dormían los robaron. Y ahora andan en andrajos. Nos hemos apuñalado entre nosotros. Hasta aquí el poeta. Una síntesis profunda de la tragedia nacional, de la tragedia personal, nutriéndonos de rencores, inclinándose ante el dogmatismo y la ignorancia, desdeñando toda organización. Este es en la autoría de don Luis Ugalde Monroy. Don Luis Ugalde Monroy es el que inició las cooperativas aquí en Querétaro, en México, y el que inició la Caja Libertad. Con esto me despido. Mi querido Manolo Manolete, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la siguiente. Muchas gracias, sí, un gusto estar aquí, qué bueno que nos acompañaron, nos esperan también para el próximo lunes, no se pierdan el programa, que nosotros los esperaremos también. También, muchas gracias. Sarita. Gracias a ustedes, fue un gusto estar y espero que les haya interesado todo lo que se vio en este programa y les haya ayudado. Gracias a ti, ojalá y les haya gustado su sección, ya va a estar a partir de hoy, todos los lunes también con nosotros. Gracias, Sarita. Mi querido profesor Héctor Levin. Vamos a armar pronto una mesa de análisis sobre cooperativismo y también quiero mandarle al señor Fox el mensaje de que ya no fume marihuana, por favor. Que fume. Y bueno, mi queridísima Sony.
Pues nada, ahí los invitamos a seguir las cápsulas culturales. Vamos a transmitir en vivo desde las islas de Ciudad Universitaria, igual el domingo desde Coyoacán. Y ahí va a estar transmitiéndonos, ¿no? Porque ya no estás dije eso. Y bailando. Bueno, con la trova no sé si bailando, pero los que compartiera bailando. Sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos ustedes desde sus casas, estuvieron viéndonos en sus oficinas. Nos vemos y hasta la próxima semana. No se vayan, ponemos ahí un pequeño corto de lo que habló Marcelo Ebrard en la mañanera. Hasta la próxima, México. Chao. Gracias. No se vayan. Gracias. Bye. Les comparto el informe de la reunión que sostuvimos el día de ayer, su servidor y el secretario de Estado, Mike Pompeo. El primer tema de la agenda, por supuesto, y como era esperado, fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Como lo sostuvimos entonces, México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones. Y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. Y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas sobre varios temas que paso a comentar con ustedes y a informar a la opinión pública. En primer lugar, nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos. Armas pequeñas, 9%, rifles 9%, rifles automáticos 63% y armas de asalto 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se integre un grupo binacional. En el caso de México estaría compuesto, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser de área de su competencia, así como por la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, y otras dependencias que deban participar, con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. De poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República y que le fue planteado el día de ayer al secretario Pompeo, quien lo vio con suma simpatía, de suerte que en los próximos días seguramente estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico. También se planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. No es un asunto técnicamente bilateral, o sea, no estamos hablando de una negociación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio. Este es un diferendo técnicamente, legalmente, al interior de Estados Unidos. Es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse al interior de Estados Unidos. Pero de todas maneras se le manifestó al señor secretario que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 millones de personas en México.
si se sigue adelante con lo que hasta ahora conocemos. Cosas tan absurdas como revisar en la frontera, en los puertos fronterizos, el 100% del tomate. Eso significaría paralizar cuando menos 3 puntos fronterizos. Es imposible y se echaría a perder el tomate. Entonces, esto va más allá del sentido común, de la lógica, de lo que es justo o puede ser admitido, y se lo hicimos saber porque le preocupa mucho a nuestro país y así fue la instrucción que recibí del señor presidente. Asimismo, también planteamos que las repatriaciones de mexicanos, que por cierto debo subrayar, el número de mexicanos que tienen visas de trabajo en Estados Unidos por tercer año consecutivo es mayor al número de repatriados a México. Y los repatriados queremos que tengan la posibilidad de ser repatriados por vía aérea a la Ciudad de México y no nada más que nos lo pongan en la frontera. Por eso este programa que estoy refiriendo estuvo vigente hasta el año 2018. Queremos que se reinstale este programa. Entonces, estas fueron algunas de las principales cuestiones que ayer conversamos, que tienen que ver con lo que yo llamaría agenda de preocupaciones o propuestas de México. Otro punto es el que tiene que ver con la cooperación hacia Centroamérica. Le hicimos saber que el día viernes se inició el programa Sembrando Vida en El Salvador con financiamiento de México, con lo cual se convierte México en el país con la acción de cooperación más grande en este momento en El Salvador para empleo inmediato, y próximamente lo será también en Honduras. Honduras es el país que está enviando más personas a México y a los Estados Unidos el día de hoy. Yo diría que es casi un éxodo. Entonces tenemos que corresponsabilizarnos, y así le decía yo ayer al secretario de Estado, de apoyar y buscar alternativas allá en Honduras. Y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, ese sería el reporte. Muchas gracias y pues pasamos a preguntas sobre este tema.